¿Cómo están, amados hermanos? Este domingo, hermoso, soleado, con calor. Gracias por estar en contacto con nosotros. Nuevamente nos encontramos por estos medios. Gracias por permitirnos el honor de entrar a sus hogares a través de estas transmisiones. La Iglesia Casa de Pan no para, ¿verdad? No cesamos de llevar hasta ustedes la palabra del Señor, para que no falte pan en casa, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en el mensaje de esta mañana que nos ayude a llevar un mensaje sencillo pero muy profundo, interesante, al cual todos debemos tener oídos, como dice el Señor, para oír. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana que podemos reunirnos como familias un domingo más en este tiempo que hemos estado en casa, en esta época que nos ha tocado vivir tan especial y tan compleja, tan difícil también. Señor, que podamos seguir compartiendo tu palabra, meditando tu palabra y alimentándonos de ella. Señor, en el nombre de Jesús te pido que todos mis hermanos tengan dispuesto su corazón y yo junto con ellos para recibir lo que tienes a través del texto sagrado, Padre, en el nombre de Jesús. Envuélvenos con tu espíritu y ayúdanos. Amén. Quiero hablarles en esta mañana de un personaje que pertenece al grupo de los profetas menores, en el cual tuvo una participación muy especial en la historia de Israel en la época pre-exílica, es decir, antes del cautiverio babilónico. Este profeta, el profeta Joel, escribió su libro, que es muy pequeño, apenas comprende 3 capítulos en la Biblia, pero el mensaje es muy interesante y muy apropiado también para esta época en que estamos nosotros viviendo, como un ejemplo en su interpretación. Más o menos estamos hablando del año 835 al 800 antes de Cristo, que es la época del preexilio, donde Joel, de parte de Dios, da un mensaje al pueblo judío, que es en algunos aspectos muy parecido a uno de los mensajes que da Jeremías, y los dos apuntan directamente sobre las actitudes que el pueblo había tenido, su comportamiento, su fe que había decaído y su pecado. Y justamente es en este mensaje en que encontramos algunas similitudes entre lo que sucedió en ese tiempo y lo que hoy está sucediéndonos como mundo y como iglesia también. Así que vamos a considerar las palabras del profeta Joel. Por favor, les pido que vayamos a este libro que se encuentra después de Oseas, ¿sí? Y más o menos lo encuentra un poquito más allá de la mitad de su Biblia, ¿verdad? Después de la mitad de su Biblia, para los que no manejan con mucha habilidad todavía la Biblia.
Y quiero que nos ubiquemos en el capítulo 1. Vamos a hacer algunas lecturas y reflexiones. Y empezaremos por decir que este mensaje lo titularé Entre el 1 y el 2 de Joel. Así se llamará. Entre el 1 y el 2 de Joel. ¿Por qué así? Lo iremos viendo a lo largo del desarrollo de la predicación, lo estaremos viendo y sabrán por qué le he llamado yo así a esta predicación. Vamos a hacer una lectura del capítulo 1. Me voy a ir saltando quizás algunos versículos y le pido que me acompañe, yo le voy indicando. Por favor, capítulo 1, versículo 1 de este capítulo de Joel, de este libro de Joel. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido en vuestros días y en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas quedando blancas. Llora tú como joven, vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. El campo está desolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, giman, ministros del altar, vengan, duerman en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamen ayuno, convoquen asamblea, congréguense los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Jehová. Una época verdaderamente difícil para el pueblo de Israel fue esta, en la que poco antes, un tiempo antes de que Babilonia viniera a someter, a sitiar primero y luego a someter a la nación de Judá, se levanta el profeta Joel, si bien con el antecedente de lo que había sucedido algunos años antes a la nación del norte, llamada Israel, la cual fue llevada por los persas hacia el norte y desaparecida hasta el día de hoy por los fenicios, que fueron trasladados en hordas. Fue una destrucción estrepitosa, terrible, lo que le sucedió a la nación del norte. Usted recuerda que el Israel original se dividió en esa nación y en esta nación de Judá, y aquella nación terminó destruida. Lo único que quedaba del original pueblo de Israel era Judá, con 2 tribus. Pero ahora Joel se levanta diciendo:
lo que le pasó a Israel te pasará a ti, lo mismo que había proclamado Jeremías. A causa de que olvidaste a Dios, a causa de que no le tomaste en cuenta, a causa de que te fuiste a adorar dioses ajenos y que caíste en un pecado constante en tu vida sin arrepentimiento. Esa era la situación que reinaba en la nación de Judá. Y por si fuera poco, bueno, en este tiempo le llega una tremenda plaga de insectos a Judá. Y comienza a comerse todo lo que se cultivaba, todo lo que se sembraba y se cultivaba, todo era raído, todo era destruido. Y aquí menciona por lo menos 3 de los insectos, ¿verdad?, que vinieron en estas plagas, que era la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta también, ¿verdad?, que estaban ahí arrasando con todo, y estaba viniendo una terrible hambre sobre el pueblo de Israel a causa de estas langostas, pequeños revoltones, saltones y orugas estaban haciendo pasar al pueblo por una situación verdaderamente crítica. ¿Le suena esta historia? Un enemigo casi invisible había azotado sobre la ciudad, sobre la nación, sobre los campos. Y bueno, el pueblo estaba en una crisis muy difícil de sobrellevar. Y aquí es donde se levanta el profeta Joel y les dice: lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón, y lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y lo que dejó el revoltón la langosta vino y se la comió, y nada ha quedado. Y entonces hace un llamado fuerte, y dice: despiértense, borrachos, despiértense y lloren, giman todos los que han estado bebiendo vino. Es una forma muy interesante de entender o de ver la actitud de las personas. Vivían emborrachadas, pero no solamente vivían emborrachadas, sino que no era exactamente el problema que estuvieran borrachos, sino la actitud de indiferencia, adormilados, desapercibidos, incrédulos, indolentes, insensibles. Y les dice: despiértense, despiértense, ¿sí? Porque hasta el vino que tomaron les es quitado de la boca. Qué interesante aquí. Dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Compara estas plagas como si fuera un ejército poderoso que ha venido a destruir la tierra. Usted hoy sabe de lo que está hablando aquí Joel, hoy puede imaginarse muy bien de lo que Joel está hablando. Un enemigo que no tiene cara, que no tiene brazos, que no tiene armas, que no tiene cuchillos, que no tiene fusiles, pero que está asolando, poniendo de rodillas a la humanidad entera. Qué comparativo tan asombroso de esta época con aquella época, o de aquella época con esta época que nosotros estamos atravesando en estos días. Dice: asoló mi vid, las uvas, la siembra de uvas. Ese ejército descortezó la higuera, desnudó todo y derribó todo, y sus ramas quedaron blancas, desnudas. Y les dice: llora, llora, llora como joven, vestida de cilicio por el marido de su juventud, llora. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación, o sea, no hay ni qué ofrecerle a Dios. Todo escaseó a causa de la plaga, a causa de lo que ha venido. Parece un enemigo invisible de 1000 o de millones de cabezas que ha arrasado. Y dice
el campo está asolado. Los sacerdotes de Dios no tienen que ofrecer, no tienen nada que ofrecer los sacerdotes de Dios, porque no hay. Y dice, están en duelo, el campo asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, escasez, hambre. Confundíos, es un llamado, labradores giman, viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado, también la palmera y el manzano. Todos los árboles se secaron. Manzanos, higos. Y ahí con ellos se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. No hay alegría. No hay alegría, un tiempo muy especial. Muy comparable con lo que hoy está viviendo nuestra tierra. La tierra entera, el mundo entero. Pero también nosotros, aquí en nuestras ciudades y en nuestros campos. Dice, lamentenlo, cíñanse, sacerdotes, ministros, lamentenlo, giman, giman. Está haciendo un llamado tremendo a los ministros como yo, como algunos de ustedes. Lamentense, cíñanse, giman, ministros del altar, vengan, duerman en cilicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Qué tristeza, en la tradición judía no había ni un pan que ofrecer en el altar de Dios. Y dice algo muy importante, proclamen ayuno, convoquen asamblea, congréguense los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamen a Jehová. Es un llamado, es un tremendo llamado del Espíritu de Dios, no solamente a la clase general de la iglesia, la clase común, no religiosa, sino a los labradores, a los segadores, a los trabajadores de las eras del trigo y de los viñedos, a todos aquellos que participaban en la producción y en las cadenas de distribución para que llegaran a las mesas de las familias de Israel las materias primas para la alimentación. Entonces, era una situación caótica, era una crisis muy grande. Esta estaba ahí. Capítulo 1 de Joel es la descripción de la situación que había en ese momento en Judá. En el capítulo 16 hace una pregunta, dice, ¿acaso no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Todo fue quitado. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Hasta las bestias gimieron, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. Los animales lloraban o gemían o clamaban, ¿verdad? De hambre porque no había ni siquiera pastos, porque todo estaba desolado. Fueron también asolados los rebaños de las ovejas. ¿Se está imaginando la situación? Y dice Joel, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó los árboles del campo.
Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. En una palabra, todo se acabó en Judá. No había esperanza a la vista. Una gran crisis, una hambruna, y toda la alegría y el gozo había desaparecido en este pueblo. El capítulo 2 es un capítulo profético. Es un capítulo en el que, en el oficio que tenía Joel justamente de profeta, les dice, y no solo esto, chicos, no solo esto, sacerdotes, no solo esto, labradores, no solo esto, hombres y mujeres que trabajan la vid, no solo esto, pueblo en general, sino que en breve, dentro de poco tiempo, vendrán enemigos que si esto ha sido duro, lo que viene no tiene nombre ni comparación. Y entonces en ese momento deja de describir lo que está pasando, lo que ha pasado en esos días, para entrar en una dimensión profética acerca de lo que ha de venir, refiriéndose a lo que el mismo Jeremías también se refirió en su momento, diciendo: del norte vendrán los enemigos y asolarán la tierra, previamente la sitiarán y nos llevarán esclavos, y hace toda una descripción Jeremías acerca de lo que Dios le estaba revelando de Babilonia, que vendría y los llevaría cautivos. Nabucodonosor hace la misma alusión aquí, el profeta Joel, y le dice de esta manera, dice, si algo malo te ha pasado, que está bárbaro el asunto en este momento, déjame decirte que estás entre la asolación de los insectos y la asolación que viene de los hombres. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2, parado ahí Jeremías, ¿verdad? Pasa a la palabra profética y dice la palabra profética: toca trompeta en Sión, da la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová que está tan cercano. Días de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así un pueblo grande y fuerte, refiriéndose a Babilonia. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él, ni lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, pero detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Es decir, imagínese la mente y el corazón de Joel, que estaba viendo una realidad mala, malísima. Los profetas les caracteriza que no solo ven lo presente y lo evidente, por bueno o por malo que sea, sino que ven desde una dimensión mucho más alta, y ellos saben darle una interpretación a la situación presente, pero también pueden ver cosas del futuro que Dios les revela, no todo, pero Dios les revela, Dios les dice las cosas que habrán de acontecer. Entonces imagínense la mente y el corazón de Joel, cómo estaba, cómo se sentía al interpretar o al analizar la situación que estaba viviendo en ese momento la nación de Judá, que era terriblemente crítica. Pero no solo eso, sino lo que venía era 10, 20, 30 veces peor que esta circunstancia. Entonces parece ser que cuando leemos los escritos de Joel hay una desesperación. ¿Cómo no? Hay una inquietud bárbara en el corazón, está gritando y está clamando, dice, y no sabes lo que sigue, no sabes lo que te espera.
Yo he estado escuchando en estos tiempos mucho mensajes, sermones, interpretaciones, muchas cosas que se han dicho acerca de estos tiempos. Parece ser como si nosotros estuviéramos justamente viendo toda esta desolación, que vino esta plaga, ¿verdad? Y que nos ha metido a nuestras casas y que nos ha puesto literalmente de rodillas como naciones en el mundo. Y los profetas comienzan a hablar acerca de que lo que vendrá será todavía peor, que esto no es nada comparado con lo que viene. Si nos ha afectado la economía, si están vaciando nuestras alacenas, si mucha gente no tiene ahora ni para comer, y eso está cundiendo no solo en México, sino en el mundo, si esto está aconteciendo como estaba aconteciendo aquí, ellos vaticinan y profetizan y dicen que el tiempo venidero será todavía peor, como está aquí Joel, parado entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Entre la descripción de una realidad palpable, evidente, que nadie puede negar, y la visión de una época que parece ser peor, mucho más mala, mucho más destructiva que esta condición ya de por sí tan crítica. ¿Me va siguiendo, hermano? Lo que estamos leyendo. Y aquí está diciendo, usted puede seguir leyendo el capítulo 2 de Joel y hace una descripción justa y cabal de todo lo que había de venir, como nosotros lo leemos ahora ya en el futuro de estos tiempos. Ya sabemos que esto fue cierto. Dice, fíjese, dice, delante de ese enemigo que viene, el enemigo consumirá fuego, y detrás de él abrazará llama, es decir, cuando llegue será terrible y cuando se vaya no dejará nada. Como el huerto del Edén está cuando él llegue, y detrás de él como el desierto asolado, y no habrá quien escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballos correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, con sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, etcétera, etcétera. Aquí hace una descripción de todo lo que sucederá. Temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Está hablando un poco metafórico acerca de lo que habrá de suceder en aquellos tiempos cuando el enemigo llegue. Y le digo una cosa, el enemigo llegó. Y todo esto que él había profetizado, Joel y Jeremías, sucedió. Muy tremendo. Ahora, nosotros, hermanos, nosotros a estos tiempos, parece que estuviésemos parados también entre lo que evidentemente está y nadie lo puede negar, y lo que la profecía y los profetas están clamando en estos tiempos, anunciando voz en cuello. ¿Será realidad? ¿Será cierto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Cuál es nuestra posición? Y eso es lo que yo quisiera predicar y dejarle como mensaje en esta mañana a usted. ¿Cuál es nuestra posición? ¿En qué lugar de la historia y de la cronología y de la profecía se encuentra la iglesia hoy? ¿En qué momento nos encontramos? Yo sé que usted ha escuchado mil cosas, usted ha oído predicaciones de otros lugares, ha recibido mensajes, videos, pero seguramente se ha preguntado, ¿y en nuestra iglesia, en Casa de Pan, cómo creemos o qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que debemos creer, saber e interpretar? Para nosotros, hermanos, de acuerdo a lo que leemos en la Escritura y hemos aprendido y que predicamos durante muchos años, ya tenemos más de 20 años predicando la doctrina del Evangelio,
el mensaje de Cristo. La posición que tenemos es que esta pandemia está marcando un tiempo. La pregunta es, lo que dicen los profetas de todos lados, que vendrá también el enemigo a destruir y que vendrán cosas terribles. Parece que estamos, decía yo, parados en medio. ¿Será cierto? Nosotros creemos que esto solamente es un evento ciertamente profético, no, nadie puede negar eso, es el cumplimiento profético. Esta pandemia, no había habido una pandemia como esta jamás en toda la historia de la humanidad. Esto tiene una connotación profética. Pero no significa más que el principio del final de los tiempos. No lo podemos medir el final de los tiempos en 2 años, en una década o en 100 años. No lo podemos medir, nadie lo sabe medir. Por más que se digan, nadie tiene la información concisa y precisa de tantos años, tantos meses, tantos días, nadie. Lo que sí sabemos es que acontecimientos como estos marcan de manera categórica lo que se conoce como el principio de dolores en la palabra de Dios. Cuando Jesús narra acerca del tiempo del fin de todas las cosas, dice que algunos acontecimientos ahí en el capítulo 24 de Mateo y en muchos otros pasajes de la Biblia, a los cuales no me voy a remitir en este momento, lo haremos en otros momentos, pero Jesús narra que cuando acontezcan ciertas cosas será el principio de dolores. Creemos, bajo el análisis de lo que estamos viendo, no solamente por la pandemia, sino por la manera que se ha configurado la humanidad en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de hacer las cosas, de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, de la indolencia, de los niveles de criminalidad, de los niveles de indiferencia, del ateísmo y todo lo que ha configurado en los últimos 50 años a la humanidad o quizá más. Todo eso nos apunta y nos dice que estamos viviendo los tiempos llamados principio de dolores, y que ciertamente lo que está escrito en la palabra de Dios como el fin vendrá en el tiempo marcado por Dios. Usted no crea a nadie que le hace matemáticas y cuentas proféticas y que dice tal día, tal mes. No. Usted sepa que sí vendrá ese tiempo. ¿En qué momento? No lo sabemos. ¿En qué hora? Tampoco lo sabemos. Pero sabemos que vendrá porque está profetizado. Cuando estudiamos el Apocalipsis en varias ocasiones en la iglesia, en nuestra educación cristiana, ¿verdad?, en nuestras clases, fuimos muy precisos al enseñar los acontecimientos de acuerdo a como la palabra de Dios lo revela. Todo eso que se enseñó y que será justamente el cumplimiento de la profecía de que vendrá el fin, todo eso en su momento acontecerá. Ahora, no quiero agotar mi tiempo en esta predicación, esta enseñanza, para meterme en eso, lo haremos en otro momento. ¿Qué es lo que me interesa en esta hora? Que usted se quede. ¿Qué es lo que yo quisiera que en este momento usted se quede? Me interesa que si es así, que estamos viendo una realidad como en el capítulo 1 la veía Joel, que era evidente, innegable, lo que estaba aconteciendo en ese momento y el sufrimiento, como hoy lo estamos viendo. Y si Joel está viendo que proféticamente en el Espíritu, porque Dios le reveló que en un tiempo vendrán cosas peores, más terribles que lo que está sucediendo en ese momento,
nosotros atendamos la voz del Espíritu Santo a través de la profecía de Joel y la exhortación que está haciendo en el mismísimo capítulo 1, donde le dice: despiértense borrachos, lloren, giman. Les llama a los indiferentes, a los que no creen, a los que no les importa. Dice: despiértense, dejen de beber vino, dejen de vivir la vida loca. Esto es serio, es muy serio lo que está pasando. Han vivido indiferentes, haciendo lo que se les pega la gana y viviendo en sus placeres. Hay un llamado bien fuerte a la población de Israel en ese momento y les está diciendo: despabilense, dejen el vino. Bueno, ya ni vino tienen porque no hay ni uvas para que se emborrachen. Despierten, estamos viviendo tiempos críticos y lo que viene es todavía más crítico. Nos han invadido, nos han desnudado, nos han derribado, nos han saqueado, se han comido nuestros alimentos. Y les dice: despiértense, alértense. Dice: lloren, lloren, como cuando una joven está en cilicio, dice, porque el marido de su juventud murió. Con ese nivel de preocupación, comiencen a ver los alrededores y vean los tiempos. Ni pan para la ofrenda hay. En la casa de Dios a ese nivel hemos llegado. Y dice: los sacerdotes están tristes y en duelo porque no tienen nada que ofrecer en la presencia de Dios. ¿Qué situación? ¿No le parece que se parece un poco a la nuestra en este siglo XXI? Poca ofrenda a Dios, no estoy hablando de dinero. Pocos corazones ofrendándose a Dios, una iglesia indiferente, ocupada en sus asuntos, en sus distracciones y placeres. Pocos buscaban a Dios, pocos hacían caso. Algunos iban a la iglesia, pues por estar bien, por no dejar, ¿verdad? Pocos realmente interesados con profundidad. Otros medianos, medio fríos, medio calientes, y otros definitivamente fríos. Y el llamado del Espíritu aquí es: aguas. Estamos viviendo tiempos en que nos invadió la plaga. Y el llamado del Espíritu es: giman, 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 porque ya la vida está seca, la higuera se secó, hay evidencias, les trae las evidencias y les dice: por favor, escarben en sus conciencias, escarben en su espíritu, dejen su incredulidad. Creyentes que no creen su fe. Qué paradoja. Y a los líderes, a los ministros, dice: cíñanse, los pastores, los líderes de las iglesias, lamentense. Ministros del altar, vengan, duerman en cilicio, echen tierra sobre sus cabezas. Ministros de Dios, proclamen ayuno, convoquen asambleas, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Dios. Ese es el llamado del Espíritu Santo. En esta hora, en este tiempo, principalísimamente para la iglesia, para toda la humanidad, pero principalísimamente para la iglesia, principalmente para la iglesia, que es la que debe estar al pie del cañón con Dios, buscándole,
ayunando, clamando. Si tú eres un creyente mediano, en el sentido de que pues sí crees, pero no crees. Sí lo vives, pero no lo vives, algún día será. Si tú sí quieres, pero no quieres, sí quieres tomar en serio a Dios, pero no lo haces, y te lo prometes otra vez y no sucede nunca. Si has estado a media tabla, como dicen, en tu fe, o si tú fuiste un creyente ferviente, pero los vientos de la vida, los azotes de la vida, las circunstancias, los golpes de la vida, la rutina quizás, te distrajeron y parece que se enfrió tu amor y tu pasión por Dios. Hoy es tiempo de regresar a Dios. Hoy es tiempo de pararse a analizar que estamos entre el 1 y el 2 de Joel, y que si todo esto que estamos viendo es verdad y ha sido por causa de nuestra indiferencia y de nuestros errores y pecados, seguramente el tiempo que viene será peor, será difícil. ¿Cuándo será? No te estoy diciendo que es mañana ni el año que entra, yo no lo sé. Pídele a Dios que te dé discernimiento para poder ir entendiendo cuándo será. No está tan lejos. Pero una cosa sí te digo, sea que suceda en un año, o en 2, o en 10, o en 20, en 40 años, nuestro deber como creyentes es volver a prender el fuego de Dios, como dijo el predicador Carlos. Mantener el fuego de Dios. Yo no sé en qué tiempo vendrá, pero la exhortación del Espíritu es: ayunen, convoquen, congreguen los ancianos y clamen a Dios, porque es tiempo de clamar a Dios. Aquellos que se habían alejado del Señor, que por alguna razón se enojaron con alguien les vio mal y ya se desanimaron, yo les invito en el amor de Cristo, dejen esas cosas que son de bajo perfil, que son la verdad, perdónenme que se lo diga, de inmadurez, y vuélvanse al Dios de su vida, vuélvanse al Dios de su salvación, porque este tiempo es crítico, no se puede estar jugando. Si usted amó a Dios, en algún tiempo le sirvió, se apasionó por Él y hoy ha preferido mejor irse tras el dinero, tras la fama, tras la profesión, tras el trabajo, tras otras cosas, hoy es un llamado del Espíritu Santo a usted y le está diciendo: deja eso y vuélvete a mí, porque el tiempo es crítico, dice el Espíritu de Dios. Vuélvase tu corazón a mí, porque te alejaste y estás frío, y yo vendré pronto y te voy a buscar y tal vez no te encuentre, dice el Espíritu de Dios. Vuélvase al Señor. Termino con esto, muy importante. Dice en la otra mitad del capítulo 2 que Dios tendrá misericordia si nos arrepentimos y clamamos a Él. Si tomamos el lugar que nos corresponde, le invito a que lo lea. Reúnase el pueblo, santifíquense, dice el versículo 16. Júntense los ancianos, congréguense. Dice el Señor: yo responderé, versículo 19, y le dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, porque tienen hambre. Yo se los envío, les volveré a dar de comer, y nunca más les pondré oprobio entre las naciones. Y haré alejar de ustedes al del norte, al enemigo, y lo echaré de la tierra seca y desierta. Su cara, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Y le dice el Señor: vea, siempre amoroso, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Si le buscas, si le clamas. Por eso el profeta Joel decía: clamen, ayunen, búsquenlo, vuélvanse otra vez sensibles, porque sabemos la clase de Dios que tenemos, el único Dios verdadero. Así es Él. No desechará al
al que se arrepienta, al que venga a Él con corazón sincero. Por eso la palabra de Dios dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Maravilloso, maravilloso Dios. Aleluya. Vosotros también, versículo 22, dice, animales del campo, no teman. A los animales, hermanos, les habla y les dice, no teman, los he oído gemir porque no hay alimento, pero habrá pastos en medio del desierto porque reverdecerá, porque los árboles llevarán fruto, la higuera y la vid darán frutos otra vez. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio. Las eras de trigo se llenarán otra vez y los lagares rebosarán de vino y de aceite, y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hay un llamado del Espíritu. Vuélvete a Dios, hermano. Hermana, vuélvete a Dios. Deja de oírme de medio lado. Deja de mirar con recelo este mensaje y tómalo de frente. Mira a Dios y abrázalo con todo tu corazón. Es tiempo de Dios. Es tiempo de hacerlo. Vuélvete a Dios, tú que te alejaste. Vuélvete a Dios. Dios no es juego. Los hombres fallan. Los ministros fallamos. Pueden haberte lastimado, pero no fue Dios. No fue Dios. Dios es bueno y es el Dios de tu salvación. Este es un llamado para volverte a Dios, para meterte al mar, para meterte a lo profundo y bogar mar adentro, otra vez en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Y mira cómo termina Joel de esta manera tan gloriosa. Dice, y después de que te hayáis arrepentido, todavía no llega ese enemigo que llegará, pero dice, si te arrepientes, te volveré a dar de comer y restauraré todo tu campo, tus bestias, tus lagares, tus eras estarán restaurados y abundantes. Y después de esto, dice el Señor, si será bueno y maravilloso y hermoso, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes de que venga el día grande, antes de que se apague el sol, antes de que todas estas cosas acontezcan, yo en este momento en que estás parado, entre lo que estás viendo, entre la crisis, entre lo que te ha acontecido y lo que viene, antes de que venga aquel día espantoso, derramaré mi espíritu sobre ti, sobre tus ancianos, sobre tus hijos, sobre tus siervos. Este es el tiempo. Este es el tiempo en que Dios estará derramando de su Espíritu Santo y un gran avivamiento está a la puerta. No te quedes al margen, búscale de todo corazón, búscale en tu corazón, búscale en tu vida, búscale en tu trabajo, búscale donde tú estés. Entrégale todas las áreas de tu vida a Dios. Dios está esperando porque Dios quiere llenarte, Dios quiere usarte. Los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Sí, son tiempos difíciles. La vida ya no será igual, hermano. Por eso necesitamos el equipamiento del Espíritu Santo. La iglesia necesita ser reequipada y volver otra vez a los inicios, volver otra vez al Espíritu, volver otra vez a la vida de los milagros, a la vida de los portentos, de las maravillas. La gente necesita otra vez ver a Dios a través de manifestaciones sobrenaturales, del Dios que se manifiesta, del Dios presente, del Dios que hace cosas, como lo han visto los grandes avivamientos, pero este será un avivamiento universal. Así como ha venido una plaga universal, así será de la misma manera un avivamiento universal para que todos sepan por qué el Señor está llegando a todos los rincones de la tierra a través de su Espíritu. Cosas gloriosas veremos. Levántate, iglesia, levántense, creyentes, levántense los que lo dejaron de ser y tomen su lugar otra vez
en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, lo proclamo, que así será y es un amén. Gracias a Dios. Oremos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí está el mensaje de tu palabra. Aquí está el mensaje de Joel diciéndonos, antes de que venga el día peor, si estamos en el día malo, vuélvanse a mí y les daré de comer y restauraré todo lo que el enemigo, este enemigo presente, invisible, les ha robado. No padecerán hambre, tendrán abundancia porque la abundancia vendrá de mi mano, directamente de mí. No padecerán, dice el Señor. Padre, declaramos que esta es tu palabra. Declaramos, Señor, que en estos tiempos comenzarás a derramar tu Espíritu Santo sobre tu iglesia antes de que vengan el día que está anunciando este principio de dolores. Antes de eso, dice aquí en tu palabra por el profeta Joel, dice, harás prodigios antes que venga el día grande y espantoso. Señor, nos llenarás y la iglesia gozará de tu Espíritu Santo en medio de la adversidad y en medio de crisis como esta que estamos pasando. La iglesia tendrá sabiduría y poder para derribar las fuerzas de la muerte, las puertas del Hades. Señor, en el nombre de Jesús, declaro esta palabra como un amén. Iglesia poderosa, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. El Señor bendiga a sus familias. Amén.